Esta es la clase número 17. Clase número 17 y está grabada el día 10 de abril de 2020. En esta clase vamos a continuar hablando del campo magnético y en particular vamos a hablar de la ley de Biot-Savart. Muy bien. Entonces, en la clase anterior nosotros vimos que el potencial vectorial magnético satisfacía la ecuación de Poisson. Sabíamos que el laplaciano del potencial vectorial magnético era igual a menos mu 0 entre 4pi por j. Muy bien. Esta es la clase anterior, entonces nada más vamos a checar que si no tiene el 4pi, con razón se me hizo raro lo que escribí. Bueno, vamos a corregirlo. Entonces, como ya vimos, la ecuación que escribimos aquí está mal, no lleva el 4pi y vamos a escribirla que se vea bien. Y esa es entonces la ecuación que satisface el potencial vectorial magnético, que es exactamente la misma ecuación que satisface el potencial electrostático. ¿Se acuerdan que el potencial electrostático estaba de esta manera? Y habrá alguien que me va a decir, sí, pero en el caso de arriba la mu está multiplicando la j y en el caso de abajo epsilon 0 está dividiendo a la rho. Bueno, básicamente lo que tenemos es menos una constante por el término fuente en ambas ecuaciones. Y entonces lo que nosotros vimos es que la solución, que el potencial vectorial magnético, pues lo podíamos escribir como se ve en esta ecuación de aquí. Vamos a copiar esta ecuación y vamos a llevárnosla a la clase del día de hoy. Vamos a pegarla. Y entonces veíamos que el potencial vectorial magnético estaba dado por esta ecuación que tenemos nosotros ahí escrita. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos un cable que lleva corriente eléctrica y vamos a decir que el cable, pues ahí va el cable y da la vuelta y lleva una cierta cantidad de corriente eléctrica, que vamos a decir lleva una corriente eléctrica I. Y entonces ya sabemos que una corriente eléctrica produce un campo magnético. Vamos a agarrar un punto por acá, vamos a decir que aquí tenemos este punto y vamos a decir que por aquí abajo, este punto de aquí, es el origen de un sistema de coordenadas. Entonces, pues este punto vamos a decirle que este es el punto A. El punto A pues va a tener un vector de posición que va a estar dado por eso y vamos a decir que el vector de posición del punto A es R. Entonces lo que nosotros vamos a querer calcular es cuál es el campo magnético que produce esta corriente sobre el punto A. Entonces, bueno, pues vamos a proceder como siempre procedemos en estos casos.
vamos a dividir a la fuente de la corriente eléctrica en pedacitos pequeños. Vamos a agarrar un pequeño pedacito de la corriente eléctrica. Vamos a decir que vamos a ampliarlo un poquito y vamos a imaginarnos el cable como un... ya se borró todo lo que teníamos ahí. Vamos a graficarlo otra vez. Ahí está. Y entonces vamos a decir que nos imaginamos un pedacito del cable como un pequeño tubo. Un pequeño tubo, ahí digamos que está amplificado, y entonces decimos que ese pequeño tubo pues está localizado, tiene un vector de posición que vamos a decir que es R', ¿sí? Entonces el vector que nos lleva a donde está el punto A va a ser el vector R menos R'. Y aquí ya estamos construyendo la situación física que queremos analizar. Vamos a decir que este pequeño pedacito de cable pues va a tener una longitud que vamos a decir que es de L, y ahí no se ve nada. Vamos a decir que la longitud es de L y la longitud va desde el principio hasta el final, es la longitud de ese pedacito de cable, y luego vamos a decir que tiene una área que va a ser pequeñita de A. Vamos a cambiarle el nombre al área, nada más para que no se nos confunda con el potencial vectorial magnético, y vamos a decir que el tamaño del área es de S. Vamos a escribir aquí ds es área. Muy bien. Entonces, fíjense que ese pequeño elemento de volumen que nosotros hemos dibujado ahí, como este pedacito de tubo, pues va a producir sobre el punto A una pequeña cantidad de potencial vectorial magnético que pues va a estar dada por esta ecuación de aquí. La pequeña cantidad de potencial vectorial magnético va a estar dada por esta ecuación de aquí, y lo que vamos a hacer es vamos a escribir esa pequeña cantidad de potencial vectorial magnético, pues va a ser la diferencial de A, que va a ser una función de R, va a ser igual a mu0 sobre mu0 sobre 4pi. ¿Y qué más tiene? Como es una diferencial, no va a haber integral j de r' dv' por j de r' dv', y todo esto dividido entre r menos r'. Ahí tenemos nosotros la pequeña cantidad de potencial vectorial magnético que se está produciendo en el punto A. Bueno, vamos también a cambiarle el nombre al punto A. Vamos a decir que, para que no se nos confunda, vamos a decir que es el punto P. Punto P. Es medio difícil escribir sobre la pantalla del iPad, Ahí está el punto P. Bueno, muy bien. Entonces, pues vamos a jugar un poco con la matemática de esto que tenemos ahí, y pues vamos a decir, fíjense que esta expresión va a ser igual a mu0 sobre 4pi, y seguimos teniendo el vector j que depende de r', el vector j, que es una función de r',
por el volumen, y este volumen pues va a ser el volumen de este pequeño tubito que tenemos ahí. Va a ser el volumen de ese pequeño tubito que tenemos ahí. Y si ustedes se dan cuenta, ese volumen va a estar dado por el área multiplicada por la longitud. Ese pequeño volumen va a estar dado el área por la longitud. Y todo esto va a estar dividido entre R menos R', magnitud. Bueno, vamos a seguir haciendo las cuentas, y si ustedes se dan cuenta qué es lo que pasa, esto va a ser igual a mu0 sobre 4pi. Y ahora fíjense en el dibujo. La J pues es la densidad superficial de corriente, digamos, es la corriente que está atravesando la tapa de este pequeño cilindro que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Y nosotros sabemos que es la densidad superficial de corriente. Entonces J por dA, bueno, J por ds en este caso, pues nos da la corriente que circula por ese cable. Entonces fíjense, J por ds nos da la corriente que está circulando por ese cable, y entonces lo podemos describir como el vector I de corriente, y es un vector que depende de R', y esto va a estar multiplicado por dl, y todo va a estar dividido entre R menos R'. R menos R'. Ahí tenemos esta expresión para el potencial vectorial magnético. Entonces, fíjense ustedes, aquí nosotros vamos a tener pues que hay a lo largo de todo el cable, pues en cada punto del cable vamos a tener nosotros un vector que es paralelo al cable en ese punto, que le vamos a poder llamar dl gorro. Es un vector unitario, y dl gorro apunta exactamente en la misma dirección en donde apunta la corriente. Entonces lo que vamos a hacer aquí abajo es, vamos a expresar esta ecuación en términos de dl gorro mu0 sobre 4pi mu0 sobre 4pi por la corriente, que es una función de R', por dl gorro. Fíjense aquí, el carácter vectorial de la corriente lo estamos escribiendo de esta manera: I por dl gorro, I por dl gorro, y luego entonces nos queda que todo esto está dividido entre R menos R'. Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, esto va a ser la cantidad de potencial vectorial magnético que este cable produce, que este cable que tenemos ahí produce sobre el punto P. Este pedacito es lo que produce sobre el punto P. Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar cuánto campo magnético produce ese pequeño pedacito sobre el punto P, bueno, pues lo único que tendríamos que hacer es que un poquito de campo magnético va a ser igual al rotacional de un poquito de potencial vectorial magnético, y eso va a ser la clave que nosotros vamos a utilizar para calcular el campo magnético producido en el punto P. Entonces, fíjense, lo que nosotros vamos a tener que hacer es, vamos a tener que calcularle el rotacional a esta función de aquí,
Vamos a escribir esta función aquí abajo, vamos a copiarla, la copiamos y la escribimos aquí abajo. Ahí está la función. Entonces lo que vamos a tener que hacer es vamos a calcularle el rotacional a esa función que nosotros tenemos ahí. Vamos a calcularle el rotacional que ahí dibujamos. Ya quedó muy largo. Y vamos a... Ahí tenemos nosotros lo que habría que hacer. Fíjense que hay un montón de cosas que son constantes y entonces pues las podemos sacar y eso entonces nos va a quedar que va a ser un poquito de campo magnético va a ser igual al rotacional. Bueno, pero íbamos a sacar unas cosas. Va a ser igual a las cosas que se pueden sacar, que va a ser mu0 entre 4pi, ¿sí? Y fíjense, una de las cosas que vamos a tener que hacer es, nos va a quedar por el rotacional de este pedazo de aquí. Ese pedazo de ahí lo copiamos, lo pegamos acá abajo y no nos cabe. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer esta expresión más chiquita. Y vamos a correr todo hacia acá. Y ya cupo. Ahí eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que calcular. Y bueno, pues vamos a calcularlo. Fíjense, una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es que aquí tenemos dos tipos de posición. Dos tipos de posición. La posición R', que básicamente nos va a dar la posición de los distintos segmentos del cable, y la posición R, que nos va a dar la posición de los puntos sobre los cuales nosotros queremos calcular el campo magnético. Entonces, la expresión dB va a ser una función de R. A la hora que calculamos el rotacional, vamos a tener que derivar con respecto a las coordenadas sin prima, a las coordenadas R. Entonces, esas van a ser las variables que nosotros vamos a utilizar para hacer el cálculo de esta función. Entonces, si nosotros vamos a calcular el rotacional sobre la variable R, entonces vemos que I es una función de R' y también la podemos considerar como una constante, y entonces va a salir del operador diferencial y entonces nos va a quedar que un poquito de campo magnético, que es una función de R, va a ser igual a mu0 por I de R', todo esto dividido entre 4pi y todo esto multiplicado por el rotacional de dL entre R menos
R'. Fíjense, cada vez la cosa se nos está componiendo más, o sea, se está poniendo menos difícil. Vamos a ponerle un paréntesis aquí, vamos a ponerle un paréntesis acá, vamos a ponerle un paréntesis ahí y otro paréntesis por acá, nada más para que se vea a dónde estamos aplicando el rotacional. Fíjense entonces ustedes que lo que nosotros tenemos aquí va a ser una función en donde, claro, se nos olvidó un término. ¿Y cuál fue el término que se nos olvidó escribir? El término que se nos olvidó escribir fue el de L gorro. En todas estas expresiones que tenemos ahí abajo, debe de ir un DL gorro. Aquí va un DL. Vamos a escribirlo en rojo para que se vea que lo agregamos después. Entonces nos va a quedar como teníamos DL y ahí va DL gorro. Entonces aquí también es DL gorro, DL gorro. Ahí está. Básicamente, entonces lo que nos queda es lo que voy a escribir a continuación, que es la diferencial del campo magnético que se produce en un punto R, va a ser igual a mu0 por la corriente dividida entre 4pi por el rotacional de, fíjense, DL. Por DL gorro, pues es un vector que vamos a decir que es el vector DL dividido entre R menos R'. Cerramos el paréntesis. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a tener que hacer es calcular el rotacional de un vector constante dividido entre una función. Entonces vamos a hacer eso. Vamos aquí a poner una división porque vamos a como introducir un paréntesis mientras hacemos ese cálculo. Entonces vamos nosotros a calcular es el rotacional de un vector constante dividido entre una función de R, una función arbitraria de R. Y eso va a ser igual a ¿quién? Bueno, fíjense ustedes que en sus cursos de matemáticas, y en algún momento yo les platiqué, o alguien les platicó, yo creo que yo no, porque nada más nos vimos una vez en la clase, que el operador nabla, este es el operador nabla, lo podemos considerar en muchos casos como si fuera un vector. Entonces, el rotacional es básicamente el producto cruz del operador nabla con este vector que nosotros tenemos ahí. Entonces, podemos utilizar las propiedades del producto vectorial en esta expresión, y esto va a resultar, si volteamos el producto vectorial, esto va a ser igual a el vector A cruz el gradiente de esta función escalar. Esta es una identidad vectorial muy importante, pero pues se puede demostrar fácilmente y vamos a demostrarla aquí a continuación. Vamos a decir que el vector A tiene componentes A1, A2 y A3. Y pues vamos a sacar el rotacional de A entre F de R. Entonces A entre
f de r, a entre f de r, a entre... ¿Por qué se hacen chuecas a veces las líneas? No tengo idea. A entre f de r va a ser igual a este vector. A1 entre f de r, coma, A2 entre f de r, coma, A3 entre f de r. Es ese vector, y entonces a esa función es a la que le vamos a sacar el rotacional. Entonces vamos a decir cuál va a ser la primera componente del rotacional. La primera componente del rotacional, vamos a decir que el rotacional es igual, el rotacional de algo es igual, pues, a la primera componente del rotacional, la segunda componente del rotacional y la tercera componente del rotacional, donde la primera componente del rotacional es igual ¿a quién? Es igual a la derivada con respecto de y de la tercera componente de la cosa a la que le estamos calculando el rotacional. Entonces sería a la tercera componente, ¿sí? Menos la derivada con respecto de z de la segunda componente. Esa es la primera componente del rotacional. Muy bien, luego la segunda componente del rotacional va a ser la derivada parcial con respecto a la tercera componente. ¿De quién? De la primera componente de lo que estamos utilizando, menos la derivada parcial de la tercera componente con respecto a x. Y luego la tercera componente del rotacional va a ser la derivada parcial con respecto de x de la segunda componente menos la derivada parcial con respecto de y de la primera componente. Ahí está. Entonces, pues, vamos, nuestra b es ahora igual a esto que está aquí. Nuestra b es ahora igual a esto que está aquí, a esta expresión donde las a's son constantes. Y entonces vamos a calcular, fíjense, nos va a quedar la primera componente del rotacional va a ser igual a, bueno, A1 es una constante, podría salir, entonces tenemos la derivada con respecto a y de la tercera componente. Entonces nos va a quedar A3 por la derivada de, en este caso particular, la derivada de 1. Y vamos a ver la derivada con respecto de y. ¿De quién? De 1 entre f. ¿Sí? Menos la derivada, menos, vamos a ver, luego va a ser la derivada de la segunda componente, entonces va a ser menos A2 por la derivada con respecto de z, la derivada con respecto de z, ¿de quién? Pues de 1 entre f. ¿Sí? Ese es lo que nosotros tenemos. Ahora, la segunda componente del rotacional, pues nos dice que es la derivada de la primera componente con respecto a z. Entonces va a ser A1 por la derivada con respecto a z de 1 entre f menos
A3 por la derivada con respecto a X de 1 entre F. Y luego finalmente la tercera componente va a ser igual a, aquí vemos la derivada con respecto de la segunda componente AX, la derivada con respecto a X de quién, de 1 entre F menos A1 por la derivada con respecto de Y de la función 1 entre F. Y entonces fíjense que nuestro resultado va a ser un vector que esta de aquí es la primera componente de ese vector, esta es la segunda componente de ese vector y esta es la tercera componente de ese vector. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros encontrar ese vector? Bueno, pues fíjense que este es como el producto cruz de lo siguiente. Yo les digo que esto es menos el producto cruz de A con el gradiente de 1 entre F. Vamos a ver cómo sería eso. Eso es igual a menos un determinante. ¿Cuál es el determinante que nosotros necesitamos? Vamos a ver. No. Ahí está el determinante. Entonces, para hacer un producto cruz, pues en la primera columna necesitamos que vaya I, J y K. En el segundo renglón necesitamos las componentes de A, entonces aquí sería A1, A2 y A3. Y en la tercera componente necesitamos las componentes del gradiente de 1 entre F, pues que serían la derivada con respecto a X de 1 entre F. Nada más que no me van a quedar. ¿Cómo le haremos? Vamos a escribir nada más la derivada con respecto a X, la derivada con respecto de Y y la derivada con respecto de Z. ¿De quién? Vamos a ponerlo en rojo. Vamos a decir, aquí va algo, aquí va algo, aquí va algo. Y ese algo va a ser ¿quién? Ese algo en todos los casos va a ser lo mismo y ese algo va a ser 1 entre F. Entonces, si ustedes llevan a cabo este determinante, entonces el resultado que les va a dar la primera componente va a ser I, que multiplica ¿a quién? A A2 por la derivada con respecto de Z de 1 entre F menos A3 por la derivada con respecto de Y de 1 entre F. Ese sería el primer término. Más J por... ¿quién sería J? J sería A3 por la derivada con respecto de X de 1 entre F menos A1 por la derivada con respecto de Z de 1 entre F más el tercer término que sería K por, vamos a ver K como nos toca,
A ver, no creo que el segundo término lo hice mal. El segundo término es... No, el segundo término también está bien hecho. Sí, está bien. Ahora el tercer término pues va a ser este de aquí, luego A1 por la derivada con respecto de Y, por la derivada con respecto de Y de 1 entre F, menos A2 por la derivada con respecto de X de 1 entre F, y ese es el producto del producto cruz del vector A con el gradiente de 1 entre F. Ahora fíjense, vamos a comparar esto con lo que nos había salido originalmente cuando calculamos el rotacional. Y bueno, esto va todo precedido de un signo menos. Entonces aquí va un signo menos, aquí va un signo menos, aquí va... Ya no se quiere mover, no sé por qué. No sé qué diablos pasó. No se quiere mover. ¿Por qué no se quiere mover? No tengo idea. Si comparan ustedes estas expresiones que están aquí con las expresiones que nosotros habíamos calculado arriba, ven que son iguales. Ven que son iguales. Entonces, básicamente lo que nosotros hemos encontrado es lo siguiente. Esto de aquí es lo que hemos encontrado. Vamos a escribirlo más abajo. Y hemos encontrado que el rotacional de A entre F de R lo podemos expresar como esto que está aquí, que lo vamos a escribir aquí arriba, lo podemos expresar de esa manera, nada más que no cabe, ¿sí? Lo que necesitamos hacer es pues hacerlo más chico, vamos a hacerlo más chico, vamos a mover esto todo lo que se pueda para allá, vamos a mover esto todo lo que se pueda para la izquierda, y esperemos que ya quepa la expresión. Medio cabe, no cabe completamente. Vamos a ver si la podemos hacer un poco más chica. Ahí está, ya la hicimos un poco más chica y ya cabe. Entonces, lo que hemos demostrado en estos últimos minutos es que esta identidad es válida. Que esa identidad es válida. Y entonces, ¿por qué no nos quedó un cuadro? No tengo idea. Ahí está el cuadro. Que esa identidad es válida. ¿Para qué estábamos haciendo todo esto? Estábamos haciendo todo esto pues para aplicarle esta manera de calcular el rotacional a la ecuación que nos daba un poquito de potencial vectorial magnético que debe de estar por aquí arriba, ¿sí? Entonces, básicamente teníamos que hacer el cálculo de esta ecuación que está ahí. Entonces la voy a copiar, la voy a llevar para abajo, esta ecuación la copiamos, la llevamos para abajo, vamos a pegarla aquí, ahí está, que esa es la ecuación que queremos. Claro que se vinieron algunas cosas, pero no importa, ahorita las borramos. Ahí están, esa es la ecuación que queremos, y lo que queremos hacer es pues calcular el rotacional de eso que está ahí. Y claramente, y si utilizamos nosotros lo que acabamos de demostrar, esto va a ser igual
Esto va a ser igual. Esto va a ser igual a mu 0. Entonces tenemos que llevar a cabo esta expresión para encontrar el campo magnético que se produce en el punto P debido a un pedacito de corriente eléctrica que está circulando por el alambre que dibujamos más arriba de la clase. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la identidad que tenemos escrita aquí arriba, esta identidad, para calcular este rotacional. Entonces, esta expresión, de acuerdo a esa identidad, va a ser igual a esta identidad que está aquí. Fíjense que este vector, el vector dl, lo descompusimos en dos términos: la magnitud del vector dl que dejamos aquí y la dirección del vector dl, vector unitario dl, que sacamos fuera de la ecuación. En el siguiente renglón, pues ya llevamos a cabo la diferenciación, ya calculamos el gradiente y fíjense que estamos derivando sobre la variable r. Entonces básicamente lo que tenemos es la derivada de un cociente que nos va a dar menos 1 entre el denominador al cuadrado por el vector unitario en la dirección de r. Y luego lo que hicimos acá, la dirección de la corriente y la dirección del vector dl unitario es la misma. Entonces I por dl unitario lo hemos escrito como el vector I. Bueno, muy bien, entonces hacemos los cálculos y nos queda que el poquito de campo magnético producido en R va a ser igual a menos por menos más. Nos queda mu 0 entre 4pi por el vector de corriente eléctrica cruz la magnitud del vector dl, por el vector unitario r gorro dividido entre el cuadrado entre la magnitud al cuadrado de ese vector. Entonces lo escribimos nuevamente y aquí dentro del cuadro rojo está escrito exactamente lo que hemos calculado, y entonces nos queda que el poquito de campo magnético va a ser igual a mu 0 entre 4pi por dl, todo eso multiplicado por el producto cruz del vector corriente cruz r gorro dividido entre r menos r' al cuadrado. Y esto es lo que se conoce como la ley de Biot-Savart. Hay distintas maneras de expresar la ley de Biot-Savart. Si ustedes la buscan en el libro, en el Reitz-Milford, la van a encontrar de una manera mucho más complicada, pero básicamente es lo mismo. Es lo mismo la ley de Biot-Savart, que nos permite a nosotros calcular el campo magnético producido por una línea de corriente, que es lo que hicimos a lo largo de toda esta clase. Muy bien, en una clase posterior vamos a utilizar la ley de Biot-Savart para calcular uno o dos casos de campo magnético sencillo. Muchas gracias por venir a esta clase y nos vemos la clase próxima.